Bien, uno de los temas que ya es agenda en nuestro país desde hace algunas semanas, es lo que hablamos ayer también en la editorial de esta tragedia sanitaria más grande que vive la Argentina, el fentanilo mortal, ¿no? El número que llevamos registrado, por lo menos hasta ayer, era de 96 fallecidos. El juez Kreplak sigue encontrando cada día más, seguramente, lamentablemente, este número va a empezar a cambiar, ¿no? Porque este fentanilo se ha distribuido en todo el país, ¿no? Todo el país tuvo la distribución de este producto, se está reconstruyendo toda la investigación de manera artesanal, ¿no? Con las historias clínicas, qué se aplicó para determinar la causa de las muertes. Bueno, empieza un trabajo que está vinculado estrictamente a lo judicial, ¿no? En manos de la justicia, haciendo el análisis fino, ¿no? De estas cuestiones que deben tener responsables, ¿no? Esperemos, más temprano que tarde. Habló en el día de hoy el responsable de HLB Pharma respecto a las acusaciones, ¿no?, que se le han realizado a García Furfaro, que es el dueño, ¿no? Negó que el medicamento rotundamente está relacionado con las víctimas. Él habla en las entrevistas que ha tenido durante el día de hoy de un sabotaje, ¿no?, liso y llano, y sale a hablar porque quiere que la gente, en sus palabras, es lo que dice, sepa que el fentanilo no tiene nada que ver con las muertes. Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué es lo que investiga la justicia. Se ha instalado esta circunstancia de un sabotaje. Vamos a ver en la primera parte qué es lo que dice García Furfaro respecto a este tema. Que ahora, como se está dando todo, primero que yo era kirchnerista, que yo era peronista, después que el ANMAT me ayudó, yo creo que van a lograr que en el banquillo esté Lugones, el ANMAT, el de Rosario, por ejemplo, este muchacho, el intendente de Rosario, Pablo Habkin. Dijo Pablo Habkin. Andrés Quintero vive en Rosario ahora, sé que trabaja para un asesor de él. Dijo que en febrero sabían que estaban las ampollas contaminadas. Ahora que me diga cómo sabía, si es mago, y por qué no nos avisaron para que las saquemos, porque las primeras ampollas que fueron en febrero. Ahora, hay muchas cosas que hay que aclarar y decir, Habkin, vení, ¿cómo te enteraste en febrero que las ampollas estaban contaminadas? Si fue el primer cliente Rosario. Ahora, ¿quién te lo dijo? Instala la circunstancia de Rosario, ¿no? Allí fue uno de los primeros escenarios donde se empieza a conocer esta locura, ¿no? También manifiesta en algún momento Furfaro que si realmente las ampollas tienen esa contaminación, alguien las puso, ¿no? Él habla de un tercero. Es raro, es extraño, porque este alguien debería haber ingresado al laboratorio, ¿no? En un lugar donde debería haber cámaras que registren los ingresos y los egresos a este lugar. Parece como una historia que nos quieren vender de película, ¿no? Él habla también de su socio, que está en Rosario, y que por allí también puede haber parte de esta acusación. Segunda parte de García Furfaro, tratando de dar alguna explicación. Bien, Furfaro, usted dijo que se utilizaron o llegaron a utilizarse de ese lote 50.000. La justicia dice que le está dando, por relevamientos en los distintos hospitales desde donde se utilizó, un muerto cada aproximadamente el uso de 300 ampollas. Con lo cual deberíamos estar pensando en mínimo un 50% más de fallecidos, si esa fuera la causa, de los que hasta ahora se han informado. Pero estamos hablando de un muerto es una tragedia, estamos hablando de una tragedia inimaginable. Pero te cuento, el ANLIS tiene 67 casos asociados, 67. De 50.000 estás usando una ampolla, un fallecido cada 750. Estás hablando de un 0,015%. Hay que averiguar cuánta gente en la UTI se muere usando fentanilo. Hay médicos del italiano que dicen es imposible asociar con esto. No nos subió la tasa de porcentaje. Si esto causaría la muerte, sería una tragedia global de 5.000, 10.000, 20.000 muertos. Bueno, esos números lógicamente que impactan, ¿no? No vamos a llegar a esos números, pero seguramente este número que estamos manifestando, el de 96, va a cambiar, ¿no? Dice también que no hay ningún color político al que no le hayamos vendido, dice García Furfaro, ¿no?
Bueno, ayer también mostrábamos un poco los vínculos, ¿no?, que tiene García Furfaro con la política, con el peronismo, fundamentalmente. Habla de Hapkin, habla del intendente de Rosario. En el día de ayer, un grupo de familiares de víctimas de fentanilo contaminado fue recibido por el intendente Hapkin, ¿no?, para tratar de entender un poco la situación. El intendente Hapkin habla de esta circunstancia, de lo que dice Furfaro, y esto es lo que manifiesta. Nosotros, ante el primer aviso de ANMAT, inmediatamente lo que hicimos fue investigar primero nuestros propios efectores. ¿Pero cuándo fue? Eso fue principios de mayo, entiendo que el 7 de mayo, que llega el primer aviso, la jefa de farmacia reporta eso. En función de eso detectamos que ese lote estaba en el hospital de emergencia de la ciudad y reconstruimos para atrás los lotes, que eso fue a partir del mes de febrero, y detectamos 8 casos en nuestro hospital de emergencia de pacientes a los que se les había aplicado el fentanilo de esta partida y que habían fallecido. Esa situación, obviamente la primera medida que tomamos fue retirar toda la partida de fentanilo y luego todos los productos de HLB Pharma, y unos días después llegó directamente la prohibición por parte de ANMAT. Es decir, nosotros lo hicimos ante el primer aviso de ANMAT, que es el que teníamos registro, y obviamente sí, la reconstrucción para atrás. Nosotros ayer estuvimos reunidos también con familiares de efectores de la ciudad, pero en el caso del ECA eran aplicados en terapia intensiva, y hasta acá los casos donde tenemos detectados fallecimientos y que a la vez hay presencia de esta partida contaminada son 8. Bueno, allí estaba, ¿no?, la declaración del intendente también Hapkin, que fue uno de los primeros allá por el primer cuatrimestre del año de empezar a hablar de estas cuestiones tan tremendas. Hay un interesante ida y vuelta con el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, respecto a la fecha y las responsabilidades, ¿no?, de la ANMAT y las responsabilidades del gobierno respecto a estas cuestiones. Vamos a escucharlo, a ver qué decía. La desregulación es fundamental, pero también la lucha contra la corrupción, porque en este caso las inspecciones de ANMAT existieron, las fallas críticas las encontraron, pero dejaron seguir produciendo al laboratorio. No es un tema de que estaban saturados de trabajo. Sí, allá en el 2020, ¿no? Ahora. Ella dice, en noviembre, digamos, noviembre 2024. Lo que pasa es lo que hizo el gobierno, me estás hablando de noviembre del 2024, que era la cosa, sí, definió los productos que le parecía que eran inapropiados y eso los retiró del mercado, ¿no? Entonces, que no era, quizás, vos me decís, no era toda la paleta de productos que producía ese laboratorio. Claro, pero encontraron fallas críticas que, según el manual del propio ANMAT, son justamente causales de clausura, y aún así no los clausuraron, solo hicieron el recupero. Tu pregunta es ¿por qué no cerraron HLB Pharma? Quizás podés, digamos, preguntar, quizás es una cosa bastante técnica para preguntarle a ANMAT, pero entiendo que depende, digamos, de la criticidad en los procesos, de los distintos procesos productivos de los distintos medicamentos, ¿no? Pero perdón, también digo, hay un tema central que es, yo siempre lo digo, las regulaciones buscan protegernos, son un problema si buscan protegerte y no lo hacen por un tema de corrupción, porque en realidad te terminan dejando hasta más desguarnecido, ¿correcto? Claro. Y también recordemos que las regulaciones siempre son como un vehículo para la corrupción, ¿no? Entonces tengámoslo eso presente. Bueno, lo dejan correr al ministro, ¿no? Estaba Johnny Vélez incómodo, porque allí Sturzenegger está en su casa, debería estar cómodo. Trata de patear la pelota para... No, ahora responsabilidad de otros, ¿no?, del 2020. No, le dicen, no. Noviembre 2024 es la responsabilidad. Empieza a ensayar un discurso rápido de palabras, rápido de reflejos. Pero hay que hacerse cargo, muchachos, de lo que está pasando. Es la tragedia, vuelvo a insistir lo que decía ayer, es la tragedia sanitaria más grande de la Argentina. Y el gobierno la ve pasar. Es inconcebible, es inconcebible. Tengamos el color político que tengamos. Vos estás en tu casa, puedes ser afín o no a este gobierno. Pero no encontrar respuestas oficiales respecto a tamaña tragedia es llamativo, ¿no? No habló el ministro de Salud, no habló el presidente. Bueno,
es un silencio muy perturbador para el gobierno, ¿no? Es tan impactante el tema, es tan de no registrar antecedentes en la Argentina, que es llamativo, ¿no? Que no se hable. Hay un testimonio de Daniel Oviedo, el papá de una de las víctimas, ¿no? Que habla también en primera persona de las circunstancias vividas. Vamos a escucharlo. Bueno, acá hay culpables y responsables. El fentanilo adulterado claramente no es contaminado, es adulterado el fentanilo. Claramente los culpables son los dueños del laboratorio. Sí. Y la responsabilidad es toda del Estado Nacional, ¿no? Que ha bajado una línea, lo ha puesto como brazo ejecutor a este hombre Sturzenegger, que ahora se anda disculpando por los medios, que la ANMAT no lo protegió y ellos bajaron la línea junto con el ministro de Salud de la Nación, Alan Mas. Que bueno, en este caso fue inoperante porque, como vos dijiste en la introducción que hiciste, ellos tenían el dato de las irregularidades y lo dejaron seguir produciendo el laboratorio. Sturzenegger está efectivamente hablando mucho del tema. Que claro. ¿Cómo les impacta a ustedes? Porque él salió a decir efectivamente esto, que bueno, que finalmente la ANMAT no lo protegió, pero él dice que la ANMAT no tiene que meterse, o sea que el Estado nunca se tiene que meter. No, por eso es media ambigua la posición de Sturzenegger, ¿no? Él es el brazo ejecutor de esto. Él está cumpliendo en el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, claro, es totalmente entendido, ¿no? La posición de los familiares, porque no tienen respuesta absolutamente nada, tienen que ver los causales de muerte también, es una investigación eterna y larga. Va a hablar en algunos minutos el presidente con la apertura de campaña, ¿no? Bueno, veremos si en ese momento manifiesta alguna cuestión vinculada a este tema. Hace algunos minutos nada más, el ministro de Salud de la provincia de Córdoba habló también para dar un poquito de tranquilidad. Dice que toda la provincia tiene bajo resguardo todos los medicamentos de HLB Pharma y también ha manifestado que Córdoba, la provincia, será querellante en la causa nacional. Esto decía el ministro de Salud de Córdoba. Una de las farmacias de los hospitales públicos de la provincia de Córdoba tiene a resguardo y en custodia todos los medicamentos de HLB Pharma. Eso significa fentanilo y absolutamente todo lo que compró la provincia. Y cada una de las instituciones tiene la obligación, de acuerdo a lo dispuesto por el juzgado número 3 de La Plata, de tener separada cada una de esas ampollas y a disposición de la justicia para cuando la justicia lo necesite, lo requiera y lo pida. Cada uno de nosotros somos custodios y somos responsables de que cada una de esas ampollas esté fuera de circulación, fuera del alcance del equipo médico, fuera del alcance de los pacientes y a disposición de la justicia. Bueno, allí estaba el ministro, habló hace minutos nada más, el ministro de Salud de la provincia de Córdoba respecto a este tema. Ayer hacíamos analogía respecto a algunas tragedias que había sucedido en la Argentina que no habían tenido el impacto en tanta cantidad de muertes, ¿no? Y hay otras, ¿no? El bombardeo en Plaza de Mayo ayer por el 55 con 300 muertos, el incendio de Cromañón con 194 fallecidos y después en este top 3 crítico, tristísimo, lastimoso que tiene la Argentina, ya se ubica la causa de fentanilo, ¿no? Ayer hablábamos de la tragedia de Once, de AMIA, tragedia de la Embajada de Israel, del Colegio Ecos, de la Puerta 12, del APA, del Boliche Keyvis, bueno, tantas tragedias que ha vivido la Argentina, pero en un triste top 3, ¿no? Se encuentra ya esta causa, esta tragedia sanitaria que vive la Argentina. Bueno, esperemos que se encuentre respuesta, que los responsables del gobierno actual no hablen en tercera persona como una circunstancia que sucedió en otro momento de la Argentina y que ellos se deben hacer cargo, tomar las cartas en el asunto, que empiece a trabajar la justicia y que finalmente empecemos a encontrar los verdaderos responsables de esta tragedia enorme que vive nuestro país.